Buenos días, pues ya como ya me presentaron, yo soy Eduardo Jiménez, soy estudiante de doctorado de Ingeniería en Biosistemas en la Universidad de Arizona. Por lo tanto, no considero que soy experto en el tema, simplemente vengo a compartir lo que voy aprendiendo sobre el tema de clasificación de uso de suelo, utilizando aprendizaje automático e imágenes de satélite. Mm, Algo está pasando. Ok. Voy a empezar mencionando brevemente lo que es el mapeo de uso del suelo, eh, algunas características de la misión Landsat, que son los datos que estamos utilizando. Brevemente lo que son los índices de vegetación, porque ya sé que es un tema que se ha tratado a bastante detalle aquí en el Congreso. eh, las técnicas de aprendizaje automático que se utilizan para estos propósitos y cómo se integran con las imágenes de satélite. Bueno, aquí en Arizona, por estar en una zona fronteriza, a veces utilizan datos de México, a veces datos de Estados Unidos. En el caso de México, el mapeo de uso de suelo se realiza por el INEGI. Es un trabajo que se lleva realizando por más de 40 años y se basa en la metodología de clasificación de tipos de vegetación de, de Miranda y Solokostli y de Sedowski. Ups, ok. Em, Los tipos de vegetación en México se pueden observar en la tabla de la derecha. Son 58 tipos de vegetación que hay en el país, a partir de los cuales se desarrollan los productos de uso de suelo. INEGI ha liberado hasta la fecha 7 versiones de este producto, y en la tabla del centro ahí se pueden ver algunas de sus características, sobre todo las fechas de la información que que se tomaron en cuenta. La misión Landsat, que es una misión de la NASA, es una misión que está dedicada a observar la Tierra, y son los datos que nosotros estamos utilizando para esta investigación. Actualmente la misión Landsat eh, eh, está en su versión 8. La versión 9 está en línea desde el año pasado, pero a lo mucho tendremos un año de datos, por lo que todavía no está siendo utilizada de forma común. Todavía la versión 8 es predominante. El satélite se puede ver en la figura, utiliza dos sensores, uno que se llama OLI y otro que se llama TIRS. Lo que observan los satélites es la reflectividad, que en este caso es el porcentaje de la radiación solar que reflejan los objetos de la superficie de la Tierra hacia la atmósfera. Cada objeto refleja la luz de una forma diferente, en diferentes longitudes de onda, y em, los satélites lo detectan en ciertas regiones del espectro electromagnético que se llaman bandas. Em, en el rango de luz visible, las bandas comunes pues son las azul, verde, roja, y en la figura también se puede ver eh, el infrarrojo cercano. Eh, para detectar vegetación, eh, se utiliza comúnmente la diferencia entre el infrarrojo cercano y la banda roja. Entre mayor sea esa diferencia, más vegetación habrá, más abundante, más sana, más verde. Y la forma en la que se hace generalmente es con el índice de vegetación de diferencia normalizada. Ese índice toma las dos bandas, las procesa como se ve en la fórmula, y se puede ver en la figura la superficie que toma el NDVI. Eh, Uno de los problemas con el NDVI es que cuando la banda roja tiene valores muy bajos, se genera saturación y se pierde la señal. Para resolver ese problema, se crearon otros índices de vegetación, por ejemplo, el índice de vegetación mejorado o EVI. Eh, en este caso, el EVI incluye la banda azul también,
pero esto creó un problema adicional porque no todos los satélites miden la banda azul. Entonces, de nuevo se creó un nuevo índice de vegetación, el EBI de 2 bandas, que regresa a utilizar la banda, el infrarrojo cercano y el rojo. Entonces, esos son los 3 índices de vegetación que estamos trabajando por el momento. Con estos índices se pueden obtener diferentes parámetros para caracterizar la vegetación. En este caso, lo que nos interesa es caracterizar el ciclo fenológico de diferentes ecosistemas. Y algunos de los parámetros que se utilizan se detecta el día del inicio del ciclo fenológico, el día de su apogeo, el final del ciclo, la duración. Perdón, disculpe. Oh, disculpe. Ok. El ritmo de crecimiento y el ritmo de senescencia. Hay muchos más parámetros que se pueden determinar a partir de los índices de vegetación, pero en este caso son los que estamos utilizando. La forma en la que se generan estos parámetros se generan por cada uno de los píxeles de la imagen de satélite que estamos generando. En la figura de la izquierda se puede ver, por ejemplo, que hay píxeles blancos, esos píxeles no tienen vegetación. Y en los píxeles de colores podemos ver, por ejemplo, en la escala de abajo, los píxeles verdes significa que el ciclo inicia alrededor del día 100. Esos son días del año que van de 0 a 365, de 1 a 365. Los píxeles amarillos, el ciclo inicia alrededor del día 200, en los rojos alrededor del día 300. Lo mismo aplica para el final del ciclo y para la duración del ciclo fenológico. Y así todas las otras variables se pueden ir generando, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a tener es un archivo raster por cada una de las variables fenológicas. Hay muchas técnicas de aprendizaje automático, como ya estuvieron mencionando en las pláticas pasadas y en algunas otras presentaciones. En este caso, eh, una de las que más se utiliza y que ha dado mejores resultados en la clasificación de uso de suelo son los árboles de decisión. Estos árboles, como se puede ver en la figura de la izquierda, pues generalmente lo que hacen es dividir los valores de una cierta variable a partir de un punto de quiebre. Se define un punto de quiebre y los valores que están por encima de ese punto de quiebre se clasifican hacia un lado y los valores que están por debajo se clasifican hacia el otro. Al combinar diferentes variables vamos a tener una región que en la figura del medio se ve en 2D. Esas son las regiones que resultan del árbol de decisión. Y en la figura de la derecha, pues vemos esas mismas regiones, pero en una versión 3D. Supongamos, por ejemplo, que la variable x1 es el NDVI, cuyos valores van de 0 a 1, y en la variable x2 es el inicio del ciclo fenológico, el start of the season, que va de 1 a 365. El algoritmo nos va a detectar que, por ejemplo, los puntos de quiebre para NDVI son 0.3, 0.8, entonces valores mayores a 0.3 se van a la izquierda, valores mayores a 0.3 a la derecha. De nuevo, se aplica el punto de quiebre mayor o menor a 0.8 y lo mismo hacemos con las otras variables. Entonces, al procesar estas variables, vamos a tener regiones que ya podemos empezar a clasificar. En este caso, podemos decir, ok, valores de NDVI muy altos que están verdes o están saludables o hay vegetación por más de 250 días del año, quiere decir que
básicamente el ciclo fenológico es vegetación permanente, ¿ok? Y eso le vamos a decir que es un ecosistema selvático, ¿no? Y así podemos darle una clase a cada una de las regiones que nos detectan los árboles de decisión. Y lo mismo sucede con la superficie de predicción en 3D. Este es un ejemplo sencillo con dos variables. Obviamente vamos a tener muchas variables más en la realidad. Otra de las técnicas que ha dado buenos resultados para esta tarea son las redes neuronales, que como ya nos explicaron anteriormente, eh, son técnicas de Machine Learning. En este caso, una forma muy sencilla de definirlas es que son algoritmos que construyen una función no lineal, llamémosle f de x, para predecir y. En este caso, x son las variables de entrada. Eh, Como podemos ver en la figura, la capa de entrada son las variables, hay una capa oculta y la capa de salida son las predicciones. En la capa oculta es donde sucede la magia. Aquí es donde se encuentra una función de activación que lo que va a hacer es combinar nuestras variables de entrada en un modelo lineal. Si ustedes ven dentro de los paréntesis de la función g, la matriz de variables de entrada x se multiplica por un vector o una matriz w, que es un peso. Ese peso realmente lo que nos dice es qué tan importante es cada variable de entrada en la predicción. Y a, ese, a esos valores se le suma un sesgo. Entonces, eso que está dentro del paréntesis en realidad es un modelo del tipo AX más B, es un modelo lineal, que la función de activación lo que hace es agarrar ese modelo lineal y convertirlo en probabilidades. La forma en que se convierten a probabilidades es como se ve en la figura. Se entra con un valor y, y se procesa con esa función de activación, y al final vamos a tener un valor entre 0 y 1 que es una probabilidad. Esa probabilidad nos va a decir qué tan probable, valga la redundancia, es que esa variable pertenezca o no a una cierta clase. Y una forma ilustrativa de ver cómo funcionan las redes neuronales es ver cómo se ve la figura. Cada uno de los nodos va adquiriendo cierta forma. En realidad, lo que estamos ajustando son los pesos, la matriz W. Y cada uno de esos pesos se va adquiriendo una cierta forma literal que podemos ver en 2D, que detecta características específicas. En la figura, digamos que un nodo va a encargarse de detectar los ojos de si son o no ojos de tigre, si es nariz de tigre, si es boca de tigre y si es orejas de tigre. Entonces, las probabilidades de que esto sea un tigre se van sumando. Y es la forma sencilla y resumida de cómo funciona una red neuronal. ¿Cómo se aplica esto con imágenes de satélite? Bueno, en este caso, nuestras variables de entrada son nuestras bandas espectrales, las rojo, verde, azul, el infrarrojo cercano y todas las otras bandas que tenga el satélite, así como los índices de vegetación y las variables fenológicas que se generen a partir de esos índices de vegetación. Sin embargo, pues cada una de esas variables en realidad es una matriz de m filas y n columnas, dependiendo de la región que estemos estudiando. Pero esas variables no se meten de forma directa al algoritmo, sino que se calculan estadísticas, el valor máximo, mínimo, la media, desviaciones estándar, y cada una de esas matrices ahora sí son las que se introducen al algoritmo.
Además, tenemos que considerar que todas las variables las vamos a estar considerando por un cierto tiempo. En el caso de nuestra investigación que estamos haciendo, solo estamos considerando Landsat a partir del año 2013 al 2021. Entonces son varios años de datos. Como pueden imaginarse, pues es una cantidad considerable de datos que hay que estar manejando. Al final vamos a tener unas predicciones que son las clases de uso de suelo que queremos. Entonces, como ya mencionamos, todos estos datos se utilizan como variables de entrada para entrenar los algoritmos. Es una combinación de bandas, de estadísticas, variables fenológicas y del tiempo que estemos utilizando. En total nos va a dar, en este caso, en el ejemplo específico que estoy trabajando, 124 variables de entrada o predictores. Como se pueden imaginar, requiere mucho poder de cómputo y de almacenamiento, por lo que generalmente lo que se hace es recurrir a soluciones en la nube como Google Earth Engine. Es una de las más populares, en la que uno no tiene que descargar ningún dato, todos los datos están en la nube, lo que uno tiene que hacer es nada más hacer la programación y el procesamiento lo va a hacer, se va a hacer en los servidores de Google. Pero en este caso, en la Universidad de Arizona, a partir de que se ha trabajado con este tipo de proyectos desde hace varios años, en el laboratorio que yo estoy trabajando, que es el Vegetation Index and Phenology, ya se tiene una estructura similar, digamos, a lo que es Google Earth Engine, pero más chica, específica solo para los proyectos que se trabajan aquí. De esta manera, nosotros podemos ver que al tener ya la información de datos Landsat y agarrar una capa de uso de suelo como la de INEGI, podemos entrenar estos algoritmos y obtener unas predicciones. La forma en la que se entrenan los algoritmos es a través de sitios de muestreo. Hay varias técnicas, en este caso la figura del medio que yo estoy mostrando son polígonos seleccionados a mano, con tal de tener una proporción de datos justa para cada una de las clases de uso de suelo. Y la forma en la que vamos a evaluar qué tan eficiente es nuestro algoritmo en predecir esas clases es a través de una matriz de confusión, en donde en las columnas vamos a tener los datos vamos a tener las predicciones y en las filas vamos a tener los datos o las clases reales que obtenemos a partir de INEGI. Entonces, lo que esperamos nosotros es ver una diagonal en la que la clase predicha es la clase real, pero pues como podemos ver hay algunos píxeles, perdón, esta tabla está en píxeles, hay algunos píxeles que se confunden con otras clases. Entonces a partir de esta matriz de confusión vamos a obtener diferentes métricas que nos van a decir qué tan bien se comportó nuestro algoritmo. Hay algunos retos importantes en esta tarea de clasificación de uso del suelo, sobre todo el desequilibrio en las clases. Como podemos ver aquí, esta es una gráfica que nos muestra las clases de uso del suelo y las barras representan el área que ocupan. La clase que más ocupa área tiene alrededor del 26% del área, pero a partir de la octava décima clase la mayoría de los usos de suelo ocupan menos del 2% del área. Y si nosotros hiciéramos un muestreo aleatorio, pues lo que obtendríamos sería que estaríamos muestreando más la clase más abundante. Este problema se resuelve haciendo un muestreo aleatorio estratificado, pero sin embargo,
sigue siendo un problema, sigue siendo uno de los problemas más serios en esta tarea. Como ya vimos también, la confusión entre clases puede ser otro problema. En particular, nosotros hemos visto que la vegetación dentro de las ciudades, por ejemplo, los parques, tienden a confundir los algoritmos. Los cambios de uso de suelo que no se detectan, por ejemplo, los incendios forestales, son cambios que no se detectan a tiempo en los productos de uso de suelo y vegetación. O algo muy importante, que es clases que a lo mejor no se identificaron en esos productos de uso de suelo, clases que quedaron, se asumieron que eran, eh, que pertenecían a una, pero en realidad son ecosistemas que no se identificaron debido a su tamaño. Bueno, como conclusión, pues quiero mencionar que la clasificación precisa de uso de suelo y vegetación es fundamental para estudios más grandes, como estudios climáticos o ecológicos, ambientales. En este caso, yo lo estoy utilizando como el primer paso de un estudio climático más grande que estoy trabajando en el doctorado. Los productos existentes, como es el caso de INEGI en México o el GAP en Estados Unidos, se desactualizan rápidamente. INEGI, la última versión la liberó en 2018 y el GAP, la última versión es de 2011. Entonces, a partir de que se liberaron esos productos al día de hoy, pues hay muchos cambios en el uso de suelo que no se han detectado y el aprendizaje automático puede ser una de las alternativas que nos ayude a actualizar o incluso extender estos productos, ya que se puede, son muy eficientes y además su uso es cada vez más común. Entonces, yo creo que sí es una alternativa viable para ayudar en esta tarea. Y una de las cosas que yo he visto es que a veces se hace clasificación de uso de suelo con imágenes de satélite de una sola fecha. Yo personalmente no creo que eso sea el mejor enfoque, dado que, como nos podemos imaginar, en las temporadas de lluvias y en las temporadas de sequía, los ecosistemas se van a comportar de formas diferentes. En las temporadas de lluvia se pueden expandir de forma espacial. En las temporadas de sequía, la vegetación cambia y los ecosistemas se pueden encoger. Entonces, usar un rango amplio de datos en el tiempo, yo creo que puede ayudar a capturar estos ciclos anuales. Esto sería todo de mi parte. Eh, Solamente quiero agradecer al doctor Kamel Didan, que es mi director, al doctor Armando Barreto, que es quien ha realizado software que utilizamos nosotros aquí en el laboratorio para hacer el preprocesamiento, y a mi compañera de aquí del laboratorio que hizo una investigación similar, de la cual estoy retomando varios puntos que presenté. Pues muchas gracias y eso sería todo de mi parte.